rojo, me diste suerte ayer con todos tus pronósticos respecto de la pelota, si rueda, si no rueda, si se jugaba el partido o no. Hicieron un gran trabajo los cancheros, no era fácil, no era fácil, la cancha respondió muy bien en lo que fue una hermosa noche de Copa con final feliz para la Academia. Sí, señor. Así que bueno, a pesar de mi atuendo rojo, estamos muy contentos los hinchas de Racing. Bueno, hablando de números, está ahí, recién la escuchaba Paula con toda la información. Vamos a ir en un ratito también con Facundo Chávez a ver si el gobierno puede tener una suerte distinta con el tema jubilaciones, ¿no? Respecto de lo que acaba de ocurrir con el voto en materia de discapacidad. Sí, el parámetro es 172-73, ¿no? Que fue un número muy importante, ¿no? 172 votos en contra del veto del presidente Javier Milei. El tema jubilaciones es más complicado aún por el impacto fiscal que tiene, ¿no? Como un mayor registro y si querés se impone más la cuestión fiscal que lo que es discapacidad, además de la cuerda sensible, emotiva. Los números no son tan pesados en términos de la vulneración del equilibrio. Bueno, de hecho lo reconoció el propio Adorni cuando en el tuit dice: nosotros ahora estamos en condiciones de otorgar algún aumento en función de que hemos hecho una auditoría y pudimos dar de baja algunas prestaciones que nos permitirían entonces con ese dinero pagar otras. El tema es que, mira, hoy hablaba con el constitucionalista Cristian Cao, si esto, el tema de discapacidad, ¿no? Que ya salió favorable a la ley y no al veto en diputados, va al Senado y tiene la misma suerte y le voltean el veto al presidente Milei, la tiene que promulgar, o sea, se publica en el boletín oficial y la tiene que cumplir. Acá el punto es que el presidente en la cadena nacional fue muy enfático, dijo, con los pies para adelante me van a sacar, ¿no? No hay modo de que el equilibrio fiscal yo lo ponga en juego. No, el tema es que quizás esto no comprometa tanto el equilibrio fiscal como lo que sí sería en materia de jubilación, con el aumento y también con la recomposición del bono. Pero me parece que hay diferencias y algunos sectores de la oposición también entienden que no es lo mismo un tema de alto impacto, los dos son de alto impacto, pero las historias en primera persona de las mamás, que están ahí en la plaza, por supuesto, de los prestadores también, que ganan muy poco, creo que eso pone este tema en un relieve diferente. Sí, le va a dar en cualquier caso una retórica, un relato. El gobierno va a tener que encontrar el modo de justificar esta idea de que a pesar de que el veto quede sin efecto, porque ya no tiene ninguna instancia, si el Senado va en el mismo sentido, va a tener que encontrar alguna dinámica, un relato en esta idea de, bueno, de no cumplir con medidas que tienen alto consenso social. Leía una encuesta de Sinopsis de Lucas Romero, en donde, bueno, favorablemente a la idea de que era necesario mejorar jubilaciones y prestaciones y en discapacidad, dividido y con matices, ¿no? Algunos decían, estoy en contra del veto, pero hay que ver de dónde salen los recursos, otros directamente estaban en contra, pero superaba el 70% la gente que entendía que había que recomponer jubilaciones y mejorar el tema de la discapacidad. Y el 30%, que era un poco recostarse en el núcleo duro del gobierno, eran aquellos que decían el veto sí o sí. Entonces es difícil en un contexto preelectoral para el gobierno encontrar una justificación, ¿no? Yo de todos modos hoy lo escuchaba a López Murphy, que tiene una confluencia ideológica más allá de sus diferencias personales con el presidente Milei. Y López Murphy, en un acto, no sé si de honestidad intelectual o porque lo agarraron así un poco desprevenido, dijo, bueno, para subir las jubilaciones hay que buscar cómo financiarlo. Sería mentirle a la gente, decirle que tenemos la manera de aumentar jubilaciones sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Y dio algunas pistas de por dónde iría y habló de aumentar impuestos, ¿no? Habló de subir ganancias o de el IVA. Direccionado específicamente para poder mejorar las prestaciones o el tema de los combustibles, de las naftas. Entonces, él mismo está reconociendo que o se suben impuestos o se busca una manera de financiar o no hay plata. Entonces, acá está realmente difícil, ¿no? El gobierno ahí tiene, bueno, una vidriera para la oposición política, bueno, importante. Me hacía una cuenta hoy, el gobierno tuvo 73 diputados que respaldaron el veto.
si uno hace el porcentaje respecto del total de la Cámara, 257, más allá de que no estuvieron todos, llegás a un 28,4%. Que evidentemente el apoyo a Milei está subrepresentado en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, teniendo en cuenta además cómo se renuevan de manera distinta, cada tercio en el Senado, la mitad en diputados. Pero de un posible 38, 40 puntos en la nacional, hoy un 28% de los diputados, 28,4 da la cuenta, 73 sobre 257, respaldó el veto. Y con esto deberá convivir hasta el 10 de diciembre. Sí, bueno, con una particularidad además, Juan Pablo, que ahora vamos a sumar con esta información a Facundo Chávez, que el Bloque de la Libertad Avanza, en un contexto, como vos decís, que no le sobra nada, más bien le falta mucho. Perdió 3 diputados que van a conformar otro bloque que ya no es que se llama Coherencia, son 4 diputados. Coherencia, porque se suman a Lourdes Arrieta. Facu, ¿cómo estás? ¿Qué novedad política también esta, ¿no? De tener dentro de la Libertad Avanza una escisión. Sí, una escisión que es el resultado de lo que fue el cierre de listas, ¿no? Carlos D'Alessandro quedó marginado en San Luis, desautorizado, y terminó afuera del bloque en malos términos con la Libertad Avanza. Hay en realidad toda una corriente de diputados que ingresaron el 10 de diciembre pasado, el 10 de diciembre del 2023, con la Libertad Avanza, que ya no están en la Libertad Avanza. De hecho, Marcela Pagano dio quórum hoy y viene dando quórum a la oposición. Esto lo que hizo fue materializar lo que ya venía de antes. Lourdes Arrieta, otro tanto. Lourdes Arrieta está peleada desde el año pasado con la Libertad Avanza. Lo que se hizo es cristalizar una situación de hecho, pero que se terminó de precipitar con el cierre de listas tan traumático que tuvo la Libertad Avanza, porque dejó heridos, sí. Dejó muchos heridos, y lo que se estableció fue una verticalidad absoluta con el liderazgo de Karina Milei y con el liderazgo de Menem, de Martín Menem y de Lule Menem, y a partir de eso se produjeron las deserciones y estas rupturas. Ahora, te repito, son situaciones que ya se veían y que ya estaban en el trasfondo de la dinámica que tenía ese bloque, que es un bloque bastante tumultuoso y de difícil unificación, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasó hoy es que esos diputados se fueron, pero también hubo otros diputados que también ingresaron en diciembre con la Libertad Avanza, que están votando cotidianamente en contra. El caso de Sago o el caso de Falcone, hay mucha bronca también dentro de la Cámara de Diputados y de la presidencia tanto del bloque como de la presidencia de la Cámara, de diputados que tenían que estar apoyando en este momento y en este contexto tan complicado, y que decidieron dar un pase al costado, porque hay, de hecho, Juan Pablo y Débora, pases de facturas por estos cierres traumáticos que dejaron muchos heridos. ¿Te animás, Facundo, a esta hora, siendo las 6 de la tarde, 38 minutos, a hacer un pronóstico? Porque la votación que tenemos por delante en un rato nada más es quizá la más relevante, la que el gobierno está mirando, imagino yo, en la Casa Rosada. Mueve la aguja también en términos de cuentas públicas. Totalmente, que es el tema jubilaciones. ¿Te animás a hacer algún pronóstico? Primero, ¿cuánto falta para la votación? Y después, ¿cómo sale ese número? Mirá, Débora, los números están muy volátiles. Nosotros ayer habíamos dicho que el número sobre el cual se asentaba el gobierno era más o menos 75 votos. En la tabla de recién, cuando se tuvo que aprobar si se iba a tratar o no se iba a tratar el tema de jubilaciones, se aprobó por lo justo. Y se aprobó efectivamente con 75 votos en contra, es decir, hubo mayoría y se logró con 75 votos en contra de la Libertad Avanza avanzar y todo. Facu, ahí comparemos los 73 de la votación de discapacidad con los 75 de la apertura del tratamiento. Más 4 abstenciones, ¿no es cierto? Claro, o sea, son dos que realmente influyen. Parecen pocos, pero significan mucho. Son 159 los votos positivos que tuvo el tratamiento sobre tablas. Si se va uno de esos votos, la ley, el veto queda confirmado, queda blindado. Claro. El gobierno hasta ahora, te digo, Débora, como anticipo, hasta ahora, en este momento, 18:39. ¿Es optimista o pesimista? En el bloque
de La Libertad Avanza, Débora y Juan Pablo, y en la presidencia de la Cámara de Diputados, a esta hora, 18:40 ahora, tiene la idea de que puede blindar el veto, que puede restar ese voto o más de un voto de los que aprobaron el tratamiento sobre tablas de los vetos antes de las 8:30, que es cuando está prevista la votación. Ahora, como te decía recién... Esto le agrega más suspenso todavía, porque si vos me preguntabas a mí a las 5:30 de la tarde, una vez que ya se había iniciado esta sesión por jubilaciones y después del revés tan contundente de la votación que cubrimos acá en vivo, me tocaba a mí estar al aire con 172 votos a favor, yo decía, y bueno, viene un día de veto no, veto no, veto no. Sin embargo... En este minuto... Y les pregunto a los dos. Sí. Déjame que te cierre con este datito chiquito. Lo que se necesita es que haya gestiones eficaces con gobernadores. Con ¿Y están ocurriendo ahora? Que están ocurriendo ahora en este momento para blindar ese veto. Esas gestiones pueden salir bien como pueden salir mal. El gobierno, y te repito, el gobierno, el bloque de La Libertad Avanza y la presidencia de la Cámara creen que pueden conseguir los votos necesarios. Pero la moneda, como decías vos al principio, Débora, la moneda todavía está en el aire. Qué nervios, ¿no? Porque ¿a qué hora se presume? Yo cuando le pregunté, apenas iniciada la sesión, sacamos en vivo al diputado Paulón, estaban por iniciar la sesión y me dijo, calculo 2 o 3 horas de debate, me daba más o menos 7:30, no sé ahora cómo está. Entre las 20 y las 20:30 me dijeron a mí que va a estar votándose. Están estirando, y cuando uno ve que estiran hay y que empiezan cuestiones de privilegio, que se empiezan a insultar, que se dicen barbaridades, es porque básicamente están terminando de cerrar. Ahora, vamos a tener que ver después, y con esto te cierro, de esas planillas anteriores, de esos 159 votos, cuál de esos 159 votos se corrió y efectivamente le dieron el apoyo necesario para que el gobierno termine saliendo airoso de esta que es la votación crucial. ¿Cuántos son para tres votos tiene que modificar, me dijiste? Con uno. Con uno. De 159, si sacan uno de los que aprobaron... Ahí. Claro, lo que pasa es que es más costoso cuando es uno solo. Claro. Porque se sube el precio. Sí, exactamente. Se sube el precio. Si yo tengo el voto que gana y mi precio sube... Entonces el gobierno... En este caso podés cambiar tu presente de hace un par de horas por me tengo que ir, claro, pero tiene que ser de esos 59. De esos 159. Les pregunto a los dos. Obviamente que el gobierno tiene una forma de comportarse que no va a modificar. Es un gobierno que acelera en las curvas. Si la estrategia fue dejar correr discapacidad, que tiene un costo más emocional que fiscal en términos de números, y se concentra en que justamente jubilaciones, que es algo mucho más importante en términos de cuentas públicas, no pase a partir de este acuerdo, que la manera de conceder es, bueno, discapacidad sí, pero jubilaciones no, Mira, esa fue una de las negociaciones. De hecho, ahora mismo, no solamente que está Francos, Catalán, el propio Martín Menem también, sino también el propio Santiago Caputo, que está personalmente interviniendo para tratar de terminar de cerrar este paquete. Pero el gobierno ya daba por descontado, y lo habíamos dicho ayer, que ya daba por descontado discapacidad, porque era imposible, con la manifestación en la calle y con el drama humano que implica... Todo eso ayuda al contexto. Exactamente. Por eso... y quedaría el gobierno zafando con jubilaciones y también zafando con moratoria, porque en moratoria no tenía mucho consenso, incluso no tenía consenso. Los que eran un poquito más, qué sé yo, no fiscalistas, pero bueno, conscientes de que realmente moratoria era invotable en este contexto. Digo bien si te digo que en la votación de discapacidad, que salió 172 a favor de la ley y bloqueando el veto del presidente, con las 10 ausencias que hubo, al gobierno le faltaron 9 votos para blindar el veto. Sí, le faltaron 9 votos, le faltaron entre... Algunos dicen 8, otros dicen 9, pero... Por ahí anda. La aritmética es complicada porque la aritmética te obliga a contar
cuántos ausentes pueden haber en esa negociación. O sea, las ausencias... Te cambia el número de los que están. Pensá que es un tercio de los presentes. Cada ausencia vale mucho. Cada ausencia vale mucho. Y también una abstención si es un voto que puede ser un voto favorable a la insistencia con la ley o un voto en contra del veto. Entonces, si ponemos a contar abstenciones, ausencias y los votos a favor, lo que me decían en el bloque de La Libertad Avanza en diputados, hoy estuvimos trabajando todo el día desde la mañana temprano, es que fueron entre 8 y 9 votos y me decían concretamente, hubo varios que jugaron mal. Claro. Varios de los propios que jugaron mal. Lo explicás bien, las ausencias, porque uno mira el resultado de la votación, claro. Entonces mira quién votó a favor, quién votó contra. Las ausencias claramente beneficiaron la posición de los opositores al gobierno. Exacto. En este caso incluso pese a el anuncio de Manuel Adorni, del vocero, que anticipó que iba a haber un anuncio para el tema de discapacidad. Pero no sé si fue ahí una jugada que... cayó, no fue bien recibida, como que si olfatearon victoria en el Congreso, ¿me entendés? Cuando vieron el tuit de Adorni, es como el tiburón que huele sangre y avanza, en el sentido de que en el Congreso dijeron, el gobierno ya está acusando el golpe, ya está anticipando una derrota. Déjame que te dé un dato, que te dé varios datos sobre eso. Ayer los jefes de bloque y los principales líderes parlamentarios tuvieron conversaciones con Martín Menem y el equipo parlamentario que estaba con Martín Menem les dijeron que iba a haber un cambio, les dijeron que iba a haber algún tipo de anuncio sobre el tema y que no tenía sentido avanzar con algo que después efectivamente el gobierno iba a dar. En el Congreso no le creyeron eso y desde la presidencia de la Cámara lo que se planteó fue, va a haber un anuncio que va a confirmar esto que les estamos diciendo. Ese comunicado, ese tuit, fue en función de esa conversación previa que hubo antes y de esa negociación que de todas maneras terminó sin servir porque Martín Menem no pudo revertir esa mayoría aplastante, pero te repito, es por dos cuestiones. Primero, por el drama humano que implica la cuestión de la discapacidad y de este gran problema que hay. Y segundo, porque también estaba la gente en la calle pidiendo para cada uno de los legisladores. Además, vos viste que la votación era nominal, porque además era a favor o en contra del veto, hay que poner la cara. Exacto. ¿Cuándo fue la votación? ¿Cuánto tiempo pasó entre la votación por la ley de discapacidad que después el presidente vetó y hoy? Porque yo estoy mirando los números y cuando la oposición logró votar en favor de la ley de discapacidad, tuvo 148 votos a favor. O sea 172. que hoy, claro, pasó de 148 a 172 en, no sé, un par de semanas. No recuerdo exacto la fecha de la votación anterior. Pero porque me parece que quedó en superficie cuál es el gran problema que tiene la discapacidad. Se sabía de antes, pero la verdad es que cuando empezamos a conocer todo lo que estaba involucrado, las historias de vida, el reclamo de la gente, me parece que muchos de los diputados que no habían votado esa ley, les resultó mucho más dificultoso ponerse del lado del gobierno. Y eso hay que reconocerlo porque la verdad que el tema de la discapacidad es un tema de enorme urgencia y que el gobierno, y con el veto del presidente, hasta ahora no se veía que fuera a atender con la urgencia que reclama el problema. Sí, incluso se especulaba antes de que el presidente vete que podía haber un veto parcial, cosa que no ocurrió. Facundo, en un segundo volvemos con vos porque sé que estás siguiendo el termómetro de las negociaciones que se llevan a cabo a esta hora, en este momento, para intentar que la votación, que será en aproximadamente una hora y media, dependerá un poquito de cómo se desarrolle la sesión, no sea otro revés para el gobierno. Pero tenemos con nosotros a Carlos Pirovano, que es presidente del INCA. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, por suerte. En un contexto donde ha quedado el INCA en el medio de una discusión, ¿cómo la llamamos? Artística, vinculada con la política de subsidios, ideológica, no sé. No, vinculada con la política de subsidios de ninguna manera. Yo creo que lo que ha pasado es que hay mucha gente a la cual le molestó que alguien tuviera éxito. Por Franchella y la película de Connie Duprat. Es decir, imagínate... Hoy la película está en 700.000 espectadores. Es algo inédito. El año pasado, la película más vista nacional fue El Jockey, que tuvo 170.000 espectadores. Claro.
¿La vio o todavía no? Me mandó Pampa el link, así que la voy a ver apenas llegue a casa. Apenas llegue a casa. Sí. Que agradezco, aprovecho para agradecer porque se tomaron, la verdad que me dieron una mano, pues yo tenía que esperar hasta el sábado. ¿Le puedo hacer una pregunta que tengo una duda? Por la ley de cine, cada uno de los espectadores, usted dice ya vamos por 700.000 aproximadamente, o lo redondeo. Sí. ¿Hay un porcentaje de las entradas que paga cada uno de los que va al cine que va al Inca? Sí. O sea, esta película está haciéndole al Inca ganar mucho dinero. El Inca tiene dos fuentes de financiamiento. El 10% del valor de la entrada, que va al Inca, que es aproximadamente el 30% de sus recursos, y el 25% de lo que recauda el ENACOM por publicidad de televisión y radio, que es aproximadamente el 70% de los recursos del Inca. Es decir, ustedes cuando venden publicidad le están financiando al Inca. Ahora, vos que sos muy rápido con los números, Juan Pablo, con 700.000 espectadores, el Inca se está llevando un montón de plata. 10% de cada y cada más o menos debe estar, así a ojo de buen cubero, en 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. ¿Cuál es el criterio de elegibilidad del Inca para que me otorguen un subsidio a una película que yo quiero hacer? Vos te presentás. Yo me presento. Presentás tu película, la película pasa por un primer filtro que es control de calidad, es decir, una serie de expertos mira que la película tenga estándares para ser exhibida en cine. Pero ahí que se presenta el guión. No. La película. No, a ver. Esta es toda una gran confusión. Exactamente. El subsidio, tal como está en la ley, se tiene que pagar después de que la película está hecha. O sea, yo primero tengo que hacer la película y obviamente con los fondos disponibles, o sea, que generar mis fondos para hacer la película. Exacto. Voy, la hago, la presento. Y aplicás para subsidio. Perfecto. Aplicás para subsidio, se ve la calidad de la copia masterizada y después pasa a un comité. Ese comité está formado por pares, por productores, por actores, por directores, por gente del cine que le otorga un estatus, le otorga un interés o especial o simple. Si tiene interés especial, recibe un subsidio equivalente al 100% de la taquilla. ¿De la taquilla? De la taquilla. Ajá. De la recaudación en sala. Bueno, que en este caso, por ejemplo, es una recaudación extraordinaria, la de Connie Duprat. Sí. Es muy buena. Es muy buena. Después hay esto es lo que estableció la ley, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? El Inca quedó desfinanciado en la administración pasada y antes venía, siempre tuvo problemas de financiamiento el Inca y fueron agotando las posibilidades de financiar. Porque otra de las herramientas que estaban contempladas era, por ejemplo, dar créditos. Es decir, vos aplicabas un crédito, hacías la película, después aplicabas el subsidio y si te iba bien, pagabas el crédito. Una película podía tener crédito y subsidio. Una película podía tener crédito y subsidio, por supuesto. Claro. Porque tenían... Ahora, en el caso, por ejemplo, de los críticos detractores, por cuestiones también ideológicas, de posicionamiento favorable al kirchnerismo, en contra de Con, Duprat, de Francella, teniendo en cuenta la recaudación que la ley implica por cada una de las ventas de los tickets en el cine, todo eso que está recaudando el Inca eventualmente beneficiará a cualquier otro que tenga intenciones artísticas. Por supuesto, además la película no aplicó para subsidio. ¿Y podría reclamarlo los directores o los productores? La aplicación para subsidio tiene que ser antes del estreno. O sea que toda esta recaudación por venta de entradas ya no la pueden reclamar para sí los productores de Homo Argentum, por ejemplo. Queda para el Inca. No, la recaudación por venta de entradas es de ellos. Salvo el porcentaje. Sí, el porcentaje del Inca. Ese es del Inca. Sí, siempre es del Inca. Es decir, pensarlo de esta manera. Cualquier película que se exhiba, sea Homo Argentum, sea Muscle Top, o sea Lilo y Stitch, paga el 10% de la venta de entradas. Correcto. Eso va al fondo del Inca. Después, si la película es nacional y aplicó para el subsidio, cuando termina la exhibición, viene y dice, yo hice tanto de esto, me corresponde tanta plata. Tiene un tope, es decir... 100%, eso. Muy importante, muy importante. Vende 1 millón de... Me funde. Claro. Yo le damos la plata. Por eso, a ver. Hay 3 topes. Un tope es el 50%, era durante la época kirchnerista, el 100% del costo de producción. Sí. Nosotros lo bajamos al 50% del costo de producción como un tope.
Bien. El segundo tope es el 5% del presupuesto que tenga el Inca para subsidios, de manera que esto quede diversificado. Sí. Y el tercer tope es el costo promedio de una película de costo medio. Parece un trabalenguas, pero es así la definición. Y lo último que me gustaría preguntarle a mí... Espera, Sí, déjame una cosita sí. importante. Estos son más o menos 400 millones de pesos. Ok. Quiero dejarlo ahí. Es respecto de la política de subsidios a la cultura, ¿no? Sí. Que es un poco lo que está en el fondo, independientemente de los números, como concepción respecto de la vocación que tiene el Inca, usted como titular del mismo, o este gobierno respecto de la cultura. Ok. ¿Cuál es su posición o la posición del Instituto del Cine? A ver, mi posición, la posición del Instituto del Cine y la posición del gobierno en general es que hay herramientas para apoyar la cultura que las estamos usando. Ok, o Es sea decir, que no hay un desfinanciamiento o una idea de no vamos a apoyar a ningún proyecto. Lo que no puede pasar es lo que pasaba, es decir, que vos vengas con un cartelito acá que dice soy artista y me digas dame plata. No, bueno, y yo saque el bolsillo y te dé plata porque vos decís soy artista. No era solo soy artista y soy kirchnerista. Bueno, pero aun cuando no fuera, es decir, tiene que haber criterios de elegibilidad para determinar si el apoyo es necesario o no es necesario. Tiene que haber objetivos, es decir, si, por ejemplo, hacemos una convocatoria para detectar nuevos realizadores, hacemos un concurso de ópera prima. Claro, está bien. Hay un objetivo, hay una herramienta, se usa la herramienta, se aplica y se cumple el objetivo. ¿Hoy los números del Inca son superavitarios? Hoy los números del Inca, a Dios gracias, son superavitarios. Bueno, con eso cerramos. Pirovano, gracias por haber venido. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, en un ratito Querida estamos Débora, me quedo viéndolos. Sí, con este signo de interrogación respecto de la votación en el Congreso. Dice Facundo que está ahí el gobierno negociando. Facundo un sabe voto más. Le falta al gobierno. Facundo sabe más. Mirá el precio que se está subiendo. El que tenga la llave, un voto le falta al gobierno para lograr blindar el veto del presidente. Y por supuesto, con Camila Dolapjian, cómo reaccionan los mercados. Con Flor Donovan y con Camila Dolapjian. No quiero anticipar mucho porque está en el medio de una investigación. En un segundito lo va a contar ella. Lo que sí quiero contarles es que está Diego Cabot. Yo no lo había escuchado a Diego después de esta noticia tan relevante que dio la justicia en función de la causa Cuadernos, que convalidó absolutamente la investigación.